Gracias a todos por estar aquí en este día 1 de mayo, un año más. Por fin hemos podido medio juntarnos y, bueno, vamos, si os parece, empezar leyendo el comunicado que ha elaborado la CNT para este 1 de mayo. Lo titulamos El capital, el virus más letal. Tiempos duros se han vivido en el último año en todos los países del mundo, pero la COVID no es el único virus que ha desembocado en pandemia. Realmente hemos nacido bajo el yugo de un virus ancestral que todo lo corroe, sin enterarnos. Ese virus es el virus del capital. A todos nos suena, pero ¿conocemos todos los efectos secundarios? Paso a paso se van dando a conocer, pero ya nos identifican, porque ya ha corrompido nuestras mentes de forma que ya no discriminamos y sin querer acabamos justificando todo un sinsentido. La COVID ha sido un buen golpe para un gran número de negocios y por la televisión, una de las formas de difusión del virus del capital, no paran de mostrarnos la mala suerte que sufre mucha gente que ha tenido que cerrar su negocio debido al virus y a la mala gestión del gobierno. Como paradigma, nos muestran todos los días cómo decenas de negocios hosteleros cierran sus puertas debido a las dificultades de mantenerse a medio gas y los testimonios lacrimógenos de los dueños de esos mismos gritando que necesitan una solución. Pero en esas imágenes nunca se muestra la escena del empleado explicando que su jefe, el mismo que ahora llora delante de las cámaras pidiendo que le rescaten, le tiene contratado desde antes de que se supiera que un virus así existiera a media jornada, pero haciendo a diario más horas de las estipuladas en una jornada completa, y que éste se pasa por las sobaqueras sus derechos desde hace tiempo. Que la respuesta a sus quejas cuando él o la empleada decide echarle valor para manifestarlas suele ser: si no estás conforme, ahí tienes la puerta. Pero lo peor de todo no es este blanqueamiento de cara del capital que nos muestran los medios de comunicación. Lo peor es que los que a diario padecemos estos mismos abusos ya no somos capaces de identificarlos. Los hemos normalizado. Por eso somos pasto de las hienas que manejan los hilos del poder y el capital. Triste es darse cuenta de que los trabajadores y las trabajadoras que han tenido la opción de acogerse a un ERTE se han sentido aliviados porque han caído en la cuenta de que, aun cobrando un sueldo más ínfimo de lo habitual, se han ahorrado el mal humor y la salud quemada de una jornada de trabajo inaguantable. Ni tan siquiera nos damos cuenta de que las víctimas de la pandemia de la COVID son en realidad las víctimas de la pandemia del capital, que ha dejado entrever de forma indirecta lo que en este caso los medios de comunicación se afanan en ocultar. Que no tenemos medios para afrontar una crisis sanitaria y que, llegado a este punto, impera la ley del más rico y poderoso, lo que comúnmente se conoce en el mundo animal como la ley del más fuerte, donde a falta de medios materiales y humanos para tratar una avalancha de enfermos a vida o muerte, muchos sanitarios públicos se han visto en la penosa situación de decidir a quién tratar y a quién descartar. Decisión que, por otra parte, no se ha tenido que adoptar en los centros privados de salud, ya que las hienas PIP, vivas o muertas por el virus, han tenido a su alcance todos los medios humanos y materiales necesarios para su tratamiento, incluido una posición VIP en la fila para recibir alguna de las opciones de vacuna. Otro gran efecto secundario del capital que ha abierto los ojos de forma interesada de personas que han visto aceptable que seguros y clínicas privadas pasen a un primer plano en lo que compete a la salud y en lugar de reivindicar las mejoras en el sistema público. Dejemos de ser el pasto del virus del capital, el verdadero virus social que produce la pandemia a nivel mundial, y apliquemos la vacuna del apoyo mutuo y la solidaridad. ¡Viva el 1 de mayo, obrero y libertario! Vale. Vamos a dar paso a los... De nuevo llega el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, en conmemoración de los 5 trabajadores asesinados por luchar por la jornada laboral de 8 horas.
Una vez más, vemos como los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora fueron a través de la lucha y fuertemente reprimidos por ello. Por ello debemos seguir con el ejemplo de lucha y aprender de la historia de nuestra clase. El 1 de mayo, más allá del día donde la socialdemocracia y los sindicatos del régimen se ponen el disfraz de clase, mientras pactan y desarrollan el poder del capital a cualquier escala, siguen sin derogar la reforma laboral y la ley Mordaza. Tenemos que tener claro que la autoorganización, la lucha por nuestros intereses de clase y de manera internacionalista son las únicas herramientas que tenemos para combatir el sistema capitalista en su totalidad, forjando alternativas fuertes y haciendo frente a la pobreza, miseria, desahucios y pérdida de derechos y libertades civiles que sufrimos constantemente. En estos tiempos marcados por otra crisis estructural del capital agravada por el COVID-19, desarrollemos las diferentes alternativas populares, aumentando nuestra capacidad de hacer frente a los ataques del capital a la clase trabajadora por parte del capital, confrontando la fascistización social, creando poder popular en nuestros pueblos y ciudades, defendiendo el territorio del expolio de nuestros recursos y combatiendo las lacras utilizadas por el capital que separan a nuestra clase como el machismo, racismo o homofobia. Que viva la clase obrera, por la libertad de los pueblos trabajadores y unidos hermanos proletarios. Detonante de una gigantesca crisis que se venía gestando hace tiempo. 15 meses después de su inicio, a pesar de que sus dramáticas consecuencias exigen poner todos los recursos de la sociedad al servicio de la supervivencia colectiva, constatamos que el estallido de la crisis que ha aumentado la riqueza de los más ricos hasta un 86%, ha dejado sin trabajo a millones de personas, muchas de ellas sin contrato y por tanto sin protección social de ningún tipo. El hundimiento de las condiciones de vida ha asolado a los barrios obreros y colocado al borde del precipicio, sin esperanza alguna, a la juventud. También la COVID-19, como todas las epidemias a lo largo de la historia, ha golpeado masivamente a la clase obrera, en la que se amontonan todos los factores de riesgo. La situación es aún más dura para las mujeres trabajadoras, en la que es más intensa la precariedad, las difíciles condiciones de vida y que además concentra el trabajo en el sector de cuidados a personas con más riesgo de contagio. Donde vive y trabaja el pueblo, se acumulan las viviendas pequeñas y de mala calidad. Hay hacinamiento en los transportes, el aire está viciado en los lugares de trabajo, la gente está agotada por largas jornadas laborales, abunda la malnutrición, etc. Es allí donde se multiplica el COVID y todas las enfermedades. Y no se ha hecho absolutamente nada para mejorar una situación que, por el contrario, empeora día tras día. Todas las decisiones de todos los gobiernos central y autonómicos, todas las emergencias y estado de alarma, han hincado la rodilla ante el altar sagrado de la propiedad privada. El mantra secreto del negocio, del capital. El negocio antes que la vida se impone con mano férrea. Los despidos son masivos. Los desahucios continúan. Los cortes de agua, gas y luz por impago se siguen produciendo. El fracaso escolar se ceba en la juventud. Y jubilados y pensionistas, pasto de un exterminio programado en las residencias, ayudan a sobrevivir con sus precarias pensiones al conjunto de la familia. Los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, tal y como han acordado todos los gobiernos, irán a parar a la colaboración público-privada, es decir, aseguradoras privadas y grandes multinacionales. Y esos miles de millones de dinero público que pagaremos todos como deuda, llegarán a condición de nuevas contrarreformas laborales y más recortes y privatizaciones en las pensiones y servicios públicos. Tras la hipocresía de los aplausos y las alabanzas, la sanidad pública continúa su desmantelamiento en plena pandemia, a mayor gloria del negocio de la privada. Ni un euro de los gastos extraordinarios ha ido a aumentar los recursos públicos que ya agonizaban tras los recortes de 2008, que nunca se recuperaron. Todo lo contrario. Con el pretexto de la emergencia, se han adjudicado a dedo todo tipo de contratos, rastreadores, PCRs, vacunas, concertación con clínicas privadas de las gigantescas listas de espera, etc. El resultado otra vez lo paga la clase obrera, es decir, todos quienes vivimos de nuestro salario. Mientras los seguros privados hacen su particular agosto, más de 9.000 millones de facturación en 2020, se dispara la mortalidad evitable por diagnósticos tardíos de cáncer y otras enfermedades. Solo quien no tenga ojos o neuronas no caerá en la cuenta de que el inmenso dolor de las familias trabajadoras por sus muertes por COVID y por la destrucción masiva de sus condiciones de vida está siendo aprovechado por
el gran capital para forrarse manos llenas, todavía más con dinero público. Y sabemos que lo peor está por venir. Cuando se acaben los ERTEs y la desesperación de millones sea el caldo de cultivo para más agresiones, más recortes y más represión. Basta ya de dejarse embaucar con falsas esperanzas de que las cosas cambiarán cuando gobiernen otros. El ejemplo de la sanidad es bien claro. La sanidad pública se hunde, mientras la privatización avanza amparada por leyes como la 1597, aprobadas conjuntamente por PP, PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria. Los nuevos, Unidas Podemos en sus diferentes versiones, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, etcétera, aún no han hecho nada para cambiar la situación. Además, año tras año y medio de gobierno progresista, no se ha tocado ni la reforma laboral, ni la ley Mordaza, ni siquiera sus aspectos más lesivos, mientras el ingreso mínimo vital ni siquiera llega a ser testimonial. La dolorosa experiencia vivida y lo que se nos avecina nos impide seguir engañándonos. Solo la fuerza organizada del pueblo puede colocar las prioridades de la vida por delante de los negocios del capital. Organizar la lucha para recuperar lo que es nuestro. Ese es el único camino. ¿Quién falló? El Estado. ¿Quién respondió? El pueblo. ¿Quién falló? El Estado. ¿Quién respondió? El pueblo. Creo que los compañeros de CAS están comercializando unas mascarillas para la autogestión, por si a alguien le interesa. La educación libertaria en tiempos de pandemia. Resulta difícil conjugar el tener un concepto educativo de tipo libertario y verse obligado a ajustarse a las normas educativas de un Estado al que no respetamos y cuyos criterios no fomentan la capacidad de pensamiento abstracto propio, sino el pensamiento único, estereotipado y válido solo para ser parte del engranaje social y económico. Sin embargo, dentro de la dicotomía que se nos plantea, siempre tratamos de buscar la forma de ofrecer una enseñanza libre de prejuicios y criterios competitivos, crítica que rechace la obediencia por la obediencia, que fomente el apoyo y la solidaridad entre iguales, en contra de cualquier tipo de abuso y una capacidad de consenso que ayude en la creación y el avance hacia una sociedad más justa que supere los criterios y formas de vida capitalistas y fomente una forma de vida más cooperativista e igualitaria. Queda mucho trabajo por hacer, pero creemos que el primer paso para combatir los vicios del sistema educativo parte de reconocerlos y analizarlos. Por ello, hemos decidido realizar dicho análisis en el actual y curioso marco que vivimos en este momento de pandemia mundial y su implicación a nivel educativo. Hace un año, de repente, apareció una pandemia y todos debíamos de tener un ordenador con cámara y conexión estable a Internet, además de los conocimientos y habilidades necesarios para desenvolvernos en un aula que se había convertido en una serie de caras en una pantalla, y para formar a nuestros alumnos y alumnas y sus tutores en unas herramientas de las que apenas horas antes éramos completos analfabetos. A duras penas recibimos formación y, por supuesto, la adquisición de equipamiento y servicios de Internet nos la tuvimos que costear de nuestro propio bolsillo. Tanto docentes como alumnado nos vimos asimismo obligados a regalar la intimidad de nuestros hogares, impartiendo y recibiendo clases en espacios que no deberían de ser de trabajo, sino de privacidad. Se tiene que trabajar a cualquier hora, diario, fines de semana, y la desconexión digital o laboral era y sigue siendo un derecho demasiado caro. Sufrimos una enorme sobrecarga de trabajo, tanto a la hora de impartir aulas, evaluar al alumnado, desarrollar literalmente de un día para otro herramientas informáticas a las que se añadió un incremento de burocracia, adaptaciones de programación, etc. Durante el verano la cuestión educativa se difuminó. Los centros educativos se enfrentaron con escasos medios y directrices muy poco claras respecto a las medidas a tomar dentro del aula. Hasta agosto no hubo más que algunas referencias, una vuelta segura a las aulas, con cambios en las distancias interpersonales que debería guardar el alumnado. En pocos casos se ha apostado por una reducción real del ratio por aula. Además, nos encontramos con una inmovilidad forzada, el mantenimiento de sitios fijos y la reducción del movimiento en el aula, marcada por cintas de colores en el suelo. A esto se suman las dificultades de trabajar en grupo o transmitir la confianza al alumnado y al resto de personal que pasa por las aulas. Siempre se apreció también una improvisación y ausencia de criterios claros en la toma de medidas de seguridad. 2 metros, 1,5 metros, 1,5 metros entre personas, 1,5 metros desde que comienza tu mesa hasta la silla que se sienta detrás, cintas en el suelo, ratio retorcido. Así pasaron el verano los centros educativos y mientras, interinos e interinas con la incertidumbre
de cómo sería ese comienzo. Los detalles no salían en prensa, simplemente que se abriría a toda costa y de forma segura. Sin embargo, los protocolos oficiales tardaban en llegar y eran deliberadamente poco concretos. De esta manera, la Administración se aseguraba de adaptarse y de ordenar, sin mojarse en los detalles que conocimos la semana previa a nuestra incorporación por el boca a boca para quienes no estaban aún en los centros. Desde el comienzo del curso, se hizo evidente que la Administración pretendía mantener los centros educativos abiertos a toda costa, con criterios que parecían buscar más la dificultad para cumplir las condiciones para cerrar las aulas que la salvaguarda de la salud del profesorado, alumnados, familiares, que además en muchos casos eran parte de grupos vulnerables. Ancianas, ancianos, enfermos, enfermas. Si las clases eran telemáticas, alguien ha de quedarse en casa con los menores, y eso obligaría a tomar medidas para que padres, madres o tutores de los alumnos no asistieran a sus puestos de trabajo. Pero la máquina económica es más importante que la salud de las personas. Sin cierre de aulas, porque no se podía verificar que los contagios se hubiesen producido en el centro, sin pruebas al personal, porque la mascarilla todo lo puede, dudas sobre los límites del absentismo en tiempos de COVID, todavía hoy sigue habiendo cambios de criterio que podríamos entender, porque el COVID es cambiante. Con todo, la estrategia ha sido siempre cargar de responsabilidades a los centros y delegar la toma de decisiones en quienes ni podemos ni queremos jugar con la salud física y emocional de tanta gente con la que trabajamos y convivimos. Otro de los aspectos a destacar en el presente curso es el frío, que como norma está siendo un compañero desagradable al que nos resignamos y amoldamos con capas y capas de ropa. Sin embargo, nuestro alumnado lo sufre con mayor contundencia, porque al fin y al cabo está en el mismo sitio en las 6 horas de la jornada, con abrigo y corrientes, para quienes están más cerca de las ventanas. No olvidemos a las personas más vulnerables que han podido ver sus enfermedades agravadas por el frío. En cuanto a los codiciados medidores de CO2, estos han llegado a las aulas en nuestra geografía en el segundo trimestre y en un número tan escaso que han obligado a rotarlos priorizando las aulas masificadas y tardando hasta un mes en recorrer un centro de tamaño mediano. En muchos casos estamos viendo estas mediciones cuando el tiempo ha cambiado y las ventanas abiertas son más llevaderas, impidiendo contrastar las concentraciones de dióxido de carbono en los momentos más complejos como es el invierno. Siguiendo con los efectos pandémicos, podemos deciros que en algunas comunidades se obligó a renunciar a sus puestos a quienes podían estar pasando el COVID. No se planteó la realización de test masivos, se achacó a la propia falta de test y a las dificultades organizativas, aceptando que la vuelta del verano no tenía nada de problemático en sí mismo. Tampoco se hizo después de las vacaciones de Navidad, cuando los datos indicaban de nuevo un nuevo y rápido aumento de los casos. En esta comunidad, el gran mérito que se arrogó la Junta fue la realización de test de antígenos a mediados del primer trimestre, una medida poco eficaz y, nuevamente, un regalo para los servicios privados encargados de realizarla. En el caso del medio rural, estas pruebas han implicado un desplazamiento por medios propios al centro privado de referencia, una prueba de la que, además, muchos docentes ni siquiera fuimos informados. En cuanto a las pruebas PCR, abundan los casos en los que al dar positivo a una persona no se ha repetido la prueba. Al no respetarse este principio de precaución, los afectados y afectadas, tanto alumnado, profesorado, han tenido que pagar de su bolsillo esta segunda o tercera prueba en centros privados. Es muy significativo comprobar cómo el Ministerio de Educación contaba con un plan forzosamente solidario por parte del personal docente, en el que debíamos de rellenar un formulario indicando con qué medios informáticos contábamos para comunicarnos, móvil, tablet o ordenador personal. En caso de indicar que no contábamos con ellos, en ningún momento se nos ofreció la alternativa ni hubo noticias de la Junta o de la Consejería para apoyarnos en las necesidades de material y conexión. Aunque ya lo hemos dicho, reiteramos que muchos centros cuentan con pocos ordenadores para que el profesorado pueda utilizarlos en su labor diaria sin tener que hacerlo por turnos o recurriendo con más frecuencia a nuestros propios medios. En este aspecto, también se vio un grado de improvisación que ya no se podía achacar a la novedad de la situación. Desde el inicio del presente curso, se nos pidió que formásemos al alumnado en herramientas digitales para prepararlos en caso de confinamiento. Todo esto desde centros educativos sin conexión a Internet, con escasos ordenadores y en general completamente desfasados, obligando en muchos casos al profesorado a utilizar no solo sus propios equipos, sino la propia conexión de sus teléfonos móviles. La imagen de un aula en la que los alumnos han de compartir los datos de sus teléfonos con otros compañeros por la desidia de la administración no debería de permitirse en una sociedad que se las da de desarrollada tecnológicamente. A todo esto hemos de sumar la realidad de muchas alumnas y alumnos que no disponen de equipos informáticos o que los tienen que compartir, generando una brecha tecnológica que va contra todos los principios de igualdad sobre los que se constituye la educación pública. Dependiendo de la zona y el tamaño del centro, prácticamente todas las semanas de este curso ha habido alguna persona aislada. Esto implica para el profesorado duplicar el trabajo bajo la amenaza de que el alumnado se descuelgue del correspondiente temario. Ahí es donde las plataformas privadas de comunicación, Teams, Google Meet, Moodle, han adquirido protagonismo y un forzoso interés publicitario y lucrativo, que poco o nada tienen que ver de nuevo con los criterios educativos que deberíamos fomentar. Solo hemos aportado unas pinceladas
sobre las taras de nuestro sistema educativo público, que no son nada comparado con la desfachatez de la administración, que de forma progresiva, sin prisa pero sin pausa, vemos cómo favorece la empresa privada, con el fomento de centros privados y concertados. Favorece la discriminación social, abocando a los alumnos de familias económicamente deprimidas a hacinarse de forma masiva en los escasos centros educativos públicos periféricos y normalmente alejados de sus hogares de residencia, para que, mientras tanto, los centros concertados y privados puedan asentarse en zonas céntricas y fácilmente accesibles para quienes tienen dinero suficiente para pagarlo. Y por último, una calidad muy mejorable, con claros síntomas de dejadez a la hora de resolver la problemática falta de medios. Desde la Coordinadora de Educación de CNT no pararemos de reclamar por todos los medios a nuestro alcance la implicación de AMPAs, consejos escolares y otros organismos que coordinados constituyan la fuente de soluciones que el Estado y las administraciones parecen obviar y que aporten criterios educativos más justos, ecuánimes y de calidad. El redactor ha titulado "Hay cosas que no son lo que parecen". Acabo de salir del hospital y me gustaría contaros lo que me ha pasado por si os sirve de mi exposición o si os sirve de algo mi experiencia. Hace 15 días paseaba por el centro de mi ciudad, cuando me encontré con un grupo de personas manifestándose por la libertad. Como soy un gran defensor de las libertades, me acerqué a ver de qué se trataba. A medida que me iba aproximando, me produjo cierto rechazo el aspecto de los asistentes. Vamos, su estética de pijos, sus banderitas nacionales. Estuve por darme la vuelta, pero como estoy intentando no tener prejuicios, seguí adelante. Una vez allí, noté que todas las miradas se dirigían hacia mi persona. Un pequeño grupo me rodeó y pude escuchar cómo una señora hablaba de mí llamándome perroflauta. ¿Tú qué haces aquí?, me saltaron sin más. Les dije que como ellos se manifestaban por la libertad y como suscribo lo que decía Bakunin, de que no llegaré a ser verdaderamente libre más que a través de la libertad de los otros, de manera que cuanto más numerosos sean las personas libres que me rodean y más profunda y amplia sea su libertad, más lo será la mía. Me miraron con cara de no entender nada y una señora se dirigió a mí de malas maneras y diciéndome que si había ido a provocar, que ellos estaban allí en contra del gobierno asesino. Entonces empezaron a llamarme anarquista, feminista, socialcomunista, separatista, bolivariano y más cosas que no pude entender porque gritaban todos a la vez. Les contesté que yo también estoy en contra de todo gobierno, que la sociedad puede autogestionarse de forma horizontal y que para que haya libertad tiene que haber igualdad económica y que ésta llegará cuando socialicemos los medios de producción y acabemos con la explotación. También les dije que la libertad ha de ser colectiva y que tienen que desaparecer los estados y las fronteras para que las personas se muevan libremente. Fue entonces cuando una señora de mediana edad, con la cara descompuesta de odio, empezó a pegarme con un bolso de esos caros de marca en el que previamente había introducido un adoquín. Varios rapados acudieron en su ayuda golpeándome con bates de béisbol. Por si fueran pocos, se le sumó otro con pinta de Cayetano que me atizó con un palo de golf en la cabeza. Todo ello hizo que cayera al suelo inconsciente. Unas horas más tarde, cuando recuperé la conciencia, me encontraba en urgencias, con varias fracturas y contusiones que me han dejado hospitalizado 15 días. Durante mi ingreso, tuve tiempo para pensar en lo sucedido y he decidido contároslo para que no os pase lo mismo que a mí. Cuando veáis a un grupo de fachas gritando libertad, desconfiad. La libertad a la que se refieren es solamente la suya. Su libertad para enriquecerse, a cuenta de los demás, para contagiarnos, para imponernos su religión y su modelo político y económico, para contaminarnos, para explotarnos, para esclavizarnos y para someternos. Con esta gente no se puede discutir. Están enfermos de odio y son muy peligrosos. No escuchan argumentos y todo les vale para imponerse convirtiendo sus mentiras en la verdad absoluta. Espero y deseo que no tengáis que sufrir mi experiencia para entenderlo.
A mí casi me cuesta la vida y me he dejado graves secuelas. Eso sí, me ha abierto los ojos. Salud y libertad. Y compañeros, las primeras palabras que quiero leer hoy son en recuerdo de nuestros compañeros fallecidos durante este pandémico año. Son para José Ramón el Vago, son para Giovanni y son para Fernando el Cabra. Me gustaría recordarles con un abrazo fraternal para ellos. Gracias. No corren buenos tiempos. La muerte nos ronda cerca y se hace realidad en ese sabor salado que se escapa de la celda de sus ojos para, recorriendo las mejillas, acabar en los labios. No corren buenos tiempos. Tu sonrisa no volveré a verla y esa impotencia golpea mi cabeza con recuerdos de los buenos, de los vividos con intensidad y vida, para acabar muriendo. Bueno, ahora vamos con otras palabras, pero esta vez de vida. El embudo de la perdición. Siempre supe que existía, que seleccionaba, que dejaba perdición. Y aunque ya lo sabía, a empujones resistía. Me dijo una niña con ojos abiertos: es el que te divierte, el que te enloquece, un torbellino para perder el control. Creciendo, alimentando el saber, oyendo lo duro que es crecer. Con su inocencia y su sabiduría, le tocó vivir lo que a casi todas: competir desde bien pequeña en cada examen, en cada duda. No querer hablar o hablar demasiado. Cosas que se viven, buenas o malas, cosas que van pasando. Creciendo, alimentando el saber, oyendo lo duro que es crecer. Pasaron los años, ahora toca el trabajo. ¿Para quién? ¿Para qué? Preguntas que respondan al fracaso. En este laberinto de seres confundidos, que para existir tienen que pasar el filtro de la selección, de la numeración, del embudo de la perdición. Este poema que voy a leer ahora no es mío, es de León Felipe, viejo y valiente escritor, y se titula Sé de todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, la verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos. Bueno, y voy a terminar con una letra que escribí el fin de semana pasado. Se titula Mojarme. Espero que sea más tarde, a ver si nos ayuda. Quiero mojarme y sentir la lluvia antes de que el mundo se diluya y desaparezcan las armonías. De pies, manteniendo el equilibrio en este suelo mojado
La hierba huele a vida y quiero resbalar y caer y mojarme. A este lado del balancín me niego a mantener el equilibrio. O ellos o nosotros. Cuestión de vida o muerte. Sigo queriendo mojarme. Contra los abusos de la patronal y el capitalismo, apoyo mutuo, solidaridad y acción directa. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la CNT! Contar con tu colaboración para los poemas. Y bueno, pues no tenemos mucho más preparado. Solamente sí quería aprovechar la ocasión para conmemorar también y acordarnos de todos aquellos compañeros que están en los últimos tiempos viviendo una situación de represión, como por ejemplo el compañero Ruimán Rodríguez de la Federación Anarquista de Gran Canaria, el cual ha sido detenido básicamente por defenderse contra los intentos de sufrir de verse apaleado por la Guardia Civil. También acordarnos del compañero Cristian Mestre, que en el mes de febrero fue detenido simplemente por acudir a una manifestación por la libertad. Era con ocasión de la detención de Pablo Hasél, pero nos consta que el compañero no solamente estaba con esa detención, sino con todos los reprimidos y todos los detenidos. También los compañeros anarquistas detenidos en Barcelona durante los disturbios. Y por qué no decirlo también el secretario general de la CGT de Madrid Sur, que fue detenido el día de la manifestación en defensa de la sanidad pública, el día 27 de febrero, cuando intentaba defenderse de los neonazis que intentaron romper la manifestación, y que fue detenido sin ningún tipo de cargo. Acordarnos de todos ellos y que todo el mundo tengamos en cuenta cuál es nuestra posición en esta sociedad, en este Estado, y que sepamos que solamente el pueblo lucha por el pueblo. Salud, compañeros, muchas gracias a todos, que viva el 1 de mayo. Obrero y libertario. Hijos del pueblo.